La radio crepitó con 3 palabras que helaron la sangre de la teniente Yaya Cole. Nos están desbordando. A través de la mira telescópica de su rifle, a 300 metros de distancia, observó como 12 destellos de disparos iluminaban la copa de los árboles de la selva como luciérnagas mortales. El equipo SEAL quedó atrapado en un valle con una vegetación tan densa que no se podía ver el cielo, recibiendo fuego de precisión desde posiciones que no podían localizar, que no podían suprimir, en las que no podían sobrevivir. Más de 50 combatientes enemigos los tenían rodeados, superados en número 10-1. Y las matemáticas eran sencillas. En menos de 10 minutos, 8 hombres buenos estarían muertos. El protocolo estándar decía: esperar apoyo aéreo, llamar a la fuerza de reacción rápida, mantener la observación. Era una francotiradora con un solo rifle. El libro decía que ella no podía marcar la diferencia contra 50 enemigos en posiciones fortificadas. Laia nunca había sido muy buena siguiendo las instrucciones cuando eso significaba ver morir a gente. Cargó un cartucho de calibre .050 en su Barrett M82A1, ajustó su mira telescópica para la humedad y la elevación, y pulsó su radio por última vez. Equipo terrestre Alfa. Agachen la cabeza. Voy a trabajar. Lo que sucedió en los siguientes 8 minutos se convertiría en leyenda. 12 asesinatos de precisión que convirtieron una masacre en un milagro, obra de una mujer a la que el enemigo no vio hasta que fue demasiado tarde. Laia Cole se había ganado su lugar en la comunidad de francotiradores de operaciones especiales a pulso, siendo mejor que todos los demás. Con su 1,68 metros de altura y su cabello castaño rojizo que solía llevar recogido en un moño reglamentario, no tenía el aspecto que nadie se imaginaba de una tiradora de precisión letal. Los instructores de Fort Bragg le dieron 3 días antes de que renunciara. Había terminado primera de su clase con las puntuaciones de precisión más altas en la historia del programa. Tras 2 despliegues de combate y 3 años después, fue asignada al equipo Sellado 7, que realizaba operaciones en un país del sudeste asiático sin nombre, un lugar donde oficialmente no existían fuerzas estadounidenses. Hacer cosas que oficialmente nunca sucedieron. La jungla aquí era diferente a todo lo que habíamos entrenado. Selva tropical de triple dosel donde la visibilidad se redujo a casi cero. Una humedad que hacía que el sudor pareciera aceite y una vegetación tan densa que creaba su propio clima. La misión había sido sencilla. Los SEAL reconocerían un presunto centro logístico enemigo, observarían e informarían, evitando el contacto. Laia proporcionaría vigilancia desde la línea Argel, asegurándose de que nadie se acercara a su punto de inserción. Los servicios de inteligencia habían estado catastróficamente equivocados. Lo que habían denominado un supuesto centro logístico era en realidad una base de operaciones avanzada para una fuerza enemiga del tamaño de un batallón que había estado esperando precisamente este tipo de incursión estadounidense. La emboscada había sido perfecta, de manual. Los SEALS avanzaron hacia el valle por lo que parecía ser un sendero de caza, manteniendo una disciplina de ruido que los habría hecho invisibles para la mayoría de los enemigos. Pero quienquiera que planeara esta emboscada había estudiado cómo se movían las unidades de operaciones especiales estadounidenses. Dejaban que los SEAL penetraran profundamente en la zona de muerte, y luego activaban la emboscada desde posiciones elevadas en 3 lados. El cuarto lado estaba bloqueado por un río demasiado profundo y caudaloso para cruzarlo bajo fuego. Emboscada clásica en forma de L. Sin escapatoria, sin refugio, sin posibilidad de escape. Laia lo había visto desarrollarse a través de su telescopio. Su posición elevada le permitía tener una vista panorámica de toda la pesadilla. Se observaron destellos de disparos simultáneamente desde una docena de posiciones. Los SEALS respondieron inmediatamente al fuego e intentaron maniobrar, manteniendo la calma y la profesionalidad en la radio, incluso cuando su mundo se convertía en un infierno. Luego llegó el primer informe de víctimas. Luego la segunda, luego la evaluación que le dejó el corazón paralizado. Nos superan en número aproximadamente 10-1.
El enemigo tiene una posición y campos de tiro superiores. Necesitamos apoyo aéreo ahora mismo o no saldremos de aquí. El apoyo aéreo llegaría en 30 minutos. La fuerza de reacción rápida estaba a 45 minutos. Los SEALS tuvieron quizás 10 minutos antes de que el enemigo los alcanzara para rematarlos. El procedimiento estándar indicaba mantener la observación, proporcionar información de inteligencia y coordinar el apoyo entrante. Ella era una francotiradora. El libro decía que ella no podía marcar la diferencia. Laia había hecho carrera demostrando que el libro estaba equivocado. Ella pulsó el botón de su radio. Equipo terrestre Alfa, esto es Overwatch. Tengo imágenes de múltiples posiciones enemigas. Preparándonos para el encuentro. Hubo una pausa y luego la voz del líder del equipo, tensa pero profesional, se escuchó. Overwatch negativo. Mantener la observación. No puedes enfrentarte a tantos objetivos tú solo. Mírame, dijo Laia, y cambió a solo recibir. El Barrett M82A1 no era sutil. Proyectiles de calibre 50 que viajan a casi 3000 pies por segundo, capaces de perforar bloques de motor y muros de hormigón. La mayoría de los francotiradores la usaban para objetivos materiales. Laia la usaba porque en terrenos selváticos donde no siempre se podía ver claramente al enemigo, el proyectil de gran calibre ofrecía un margen de error que los calibres más pequeños no proporcionaban. Durante la emboscada inicial, ella ya había identificado las posiciones clave. 12 posiciones de combate en terreno elevado, cada una con entre 3 y 5 combatientes. Algunos tenían ametralladoras pesadas. Todos tenían campos de tiro despejados hacia el valle donde morían los SEAL. Las matemáticas eran brutales. 12 posiciones 8 minutos antes del colapso total, un rifle. Eso significaba aproximadamente 40 segundos por objetivo. No para el disparo en sí, sino para la identificación del objetivo, el cálculo de la distancia, el ajuste del viento, el disparo y el reposicionamiento inmediato antes de que llegara el fuego de respuesta. Debería haber sido imposible. Laia había cimentado su reputación en tiros imposibles. Se acomodó detrás de un rifle, controló su respiración como lo había hecho 1000 veces antes y comenzó los 8 minutos de tiroteo de combate más intensos en la historia de las operaciones especiales. Objetivo 1. Alcance 347 metros. Posición de ametralladora enemiga en el flanco izquierdo, elevada 20 metros sobre el fondo del valle. Se ven 3 combatientes, uno en el cañón y 2 alimentando con munición. El arma estaba arrasando sistemáticamente la jungla donde los SEAL se habían refugiado. Un fuego metódico que eventualmente encontraría carne. Laia centró su mira telescópica en el pecho del artillero. La ligera ráfaga de viento lateral requirió un ajuste mínimo a esta distancia. Encontró la pausa natural entre los latidos del corazón y apretó el gatillo. El Barrett rugió a través de su mira telescópica. Observó cómo el artillero desaparecía en una nube roja mientras el proyectil calibre .50 hacía lo que los proyectiles calibre .50 hacían con los cuerpos humanos a cualquier distancia. No esperó a observar la reacción de los otros 2 luchadores. Ella ya se estaba moviendo, desplazándose 3 metros a la derecha hacia una posición secundaria que había preparado previamente. El fuego de respuesta llegó a su ubicación anterior 5 segundos después. Disciplinado y preciso, pero golpeando una jungla vacía. Tiempo transcurrido. 38 segundos. Una posición neutralizada. Quedan 11. Objetivo 2. Alcance 298 metros. Posición enemiga en la desembocadura del valle. Bloqueando la única ruta de retirada de los SEAL. Esta posición contaba con una ametralladora PKM y al menos 4 combatientes. El jefe del equipo pedía específicamente que se disparara contra esa posición. Era el corcho de la botella, lo que les impedía retirarse. Laia localizó al artillero, ajustó el tiro para compensar el alcance reducido y disparó. El proyectil impactó bajo, alcanzando al artillero en el abdomen en lugar del pecho. Con un calibre .050, no importaba.
Cualquier punto en el centro del cuerpo significaba un traumatismo catastrófico y una incapacitación instantánea. Se estaba moviendo antes de que el casquillo percutido tocara el suelo, reubicándose en la posición 3. Su filosofía era simple. Dispara y muévete. Nunca dispares 2 veces desde el mismo punto. Nunca le des al enemigo un objetivo fijo que pueda adquirir. Tiempo transcurrido, 1 minuto y 19 segundos. 2 posiciones más abajo. Quedan 10. Objetivo 3. Alcance 412 metros. Posición enemiga en terreno elevado a la derecha con excelente vista panorámica de todo el valle. Esto era un elemento de liderazgo. Pudo ver a 2 cazas con radios dirigiendo el fuego hacia las otras posiciones. Laia se tomó un segundo extra para esta toma. Un mayor alcance implicaba mayor deriva por el viento, mayor caída de la bala y más tiempo para que el proyectil viajara. Controló su respiración, encontró la pausa entre los latidos del corazón y apretó. El observador con la radio cayó como si le hubieran cortado los hilos. El segundo caza intentó agarrar la radio, tratando de mantener la coordinación. Laia ya había cargado otro cartucho. Segundo disparo, segunda baja. El puesto de liderazgo quedó en silencio. Inmediatamente, el fuego coordinado del enemigo comenzó a flaquear. Sin coordinación central, cada puesto operaba de forma independiente, sin apoyo mutuo ni conocimiento táctico. Tiempo transcurrido. 2 minutos 15 segundos, 4 bajas, 8 posiciones restantes. Overwatch, hagas lo que hagas, sigue haciéndolo. El líder del equipo Seal llamó. El fuego enemigo está disminuyendo. Estamos recuperando algo de movilidad. Laia no respondió. Ya estaba buscando el objetivo número 4. Su respiración estaba controlada. Su mente se concentró en lo que los instructores llamaban el estado de zona. Ese estado en el que el tiempo parecía ralentizarse. Donde cada variable era cristalina. Donde los tiros imposibles se convertían en rutina. Objetivo 4. Alcance 356 metros. Otra posición de ametralladora, disparando desde detrás de un tronco caído que proporcionaba una excelente cobertura. El artillero era inteligente, exponiéndose solo durante segundos para disparar ráfagas controladas y luego retirándose. Laia esperó. La paciencia era el arma más poderosa de un francotirador. El artillero tendría que exponerse eficazmente al fuego. Cuando lo hiciera, ella tendría quizás 2 segundos. Allí, el artillero se levantó, cargó su arma al hombro y comenzó a disparar a través de la posición del Seal. La mira telescópica de Laia ya lo estaba esperando. Ella disparó en el instante en que él apareció. La bala le impactó en la parte superior del pecho. La enorme transferencia de energía, de más de 10.000 pies libra a esta distancia, lo lanzó hacia atrás y por encima del tronco que había estado usando para protegerse. Tiempo transcurrido. 2 minutos 58 segundos, 5 completados, 7 por completar. A estas alturas, el enemigo ya se había dado cuenta de que tenía un grave problema con los francotiradores. El fuego de respuesta hacia su zona se intensificó, pero no pudieron precisar su ubicación exacta. Utilizaba el terreno, la vegetación y el movimiento constante para mantenerse un paso por delante de sus objetivos. Las balas silbaron entre los árboles a su alrededor, algunas tan cerca que oyó el chasquido supersónico al pasar. Ella los ignoró. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Las focas dependían de ella. Objetivo 5. Alcance 289 metros. Combatientes enemigos intentan flanquear la posición de los focas desde la izquierda, moviéndose a través de la espesa maleza. Esta era la amenaza más inmediata. Si conseguían flanquearlos, los SEALs quedarían atrapados en un fuego cruzado sin cobertura. Laia siguió el rastro del combatiente líder a través de la vegetación. Disparo más difícil, objetivo en movimiento, ocultamiento parcial, menor alcance, lo que implica menos tiempo de reacción. Adelantó ligeramente el blanco, teniendo en cuenta su velocidad y dirección de movimiento, y disparó.
La bala le alcanzó en el costado cuando se movía entre dos grandes árboles. Cayó al instante. Los luchadores que estaban detrás de él se tiraron inmediatamente al suelo. Toda su maniobra de flanqueo quedó detenida en seco por un solo disparo certero. Tiempo transcurrido. 3 minutos 44 segundos. 6 posiciones neutralizadas. Quedan 6. Ya casi llegamos. 4 minutos de disparos continuos que parecieron 4 horas. Tenía el hombro magullado por el retroceso del Barrett a pesar de la técnica adecuada y del excelente sistema de control de retroceso del arma. El sudor le corría por los ojos a pesar de la diadema. Sus manos permanecieron firmes, pero podía sentir cómo la adrenalina comenzaba a desvanecerse y la fatiga aparecía sigilosamente. Ella lo apartó. Las focas no necesitaban que ella estuviera cansada. La necesitaban letal. Objetivo 6. Alcance. 445 metros. Una posibilidad remota. Posición enemiga en la línea de costa opuesta, intentando alcanzar su ubicación con un rifle de francotirador designado. Ella podía ver el brillo de su mira telescópica mientras él buscaba sistemáticamente su posición. Esto era algo personal. Francotirador contra francotirador. Un duelo de habilidad y paciencia. Era bueno, metódico, y casi la había localizado 2 veces. Pero Laia llevaba más tiempo haciendo esto en peores condiciones y contra mejores oponentes. Lo localizó a través de su mira telescópica, calculó el disparo a larga distancia, teniendo en cuenta el aumento de la deriva por el viento y la significativa caída de la bala, y disparó. A esta distancia, la bala tardó más de 1 segundo en recorrer el trayecto. Observó a través de su mira telescópica cómo la figura distante se sacudía y caía hacia atrás, mientras su rifle resonaba al caer sobre las rocas. Tiempo transcurrido. 4 minutos 38 segundos. 7 menos. Faltan 5. El volumen de fuego enemigo se había reducido notablemente. Los SEAL estaban aprovechando el respiro para reorganizarse, tratar a sus heridos y prepararse para la retirada, pero seguían estando prácticamente acorralados. Laia necesitaba eliminar las posiciones restantes antes de poder moverse con seguridad. Objetivo 7. Alcance 312 metros. Los combatientes enemigos se reagrupan detrás de una gran roca, intentando coordinar un nuevo ataque. Pudo ver a 3 combatientes muy cerca unos de otros. Peligrosamente cerca. Laia apuntó al luchador central. A esta distancia, con el enorme proyectil calibre .050 del Barrett, existía una probabilidad significativa de sobrepenetración. La bala atraviesa un objetivo e impacta en otro que se encuentra detrás. Ella disparó. El proyectil impactó al luchador del centro y continuó su trayectoria, golpeando al luchador que se encontraba justo detrás de él. 2 muertos con una sola bala. Involuntario, pero devastadoramente efectivo. El tercer combatiente se desbandó y huyó, abandonando por completo su posición. Tiempo transcurrido. 5 minutos 21 segundos, 9 posiciones abajo, 3 restantes. Overwatch, nos estamos preparando para avanzar, gritó el líder del equipo SEAL, con una voz que transmitía una nueva esperanza. Necesitamos que esas posiciones restantes se supriman para su retirada. Mientras trabajaba en ello, Laia respondió secamente, buscando ya el objetivo 8. Objetivo 8, a 267 metros de distancia, la posición enemiga restante más cercana, lo que también la convertía en la más peligrosa para ella. Un equipo de ametralladoras pesadas proporcionaba fuego de supresión sostenido, manteniendo a los semáforos inmovilizados en su lugar. El escudo del cañón hacía casi imposible apuntar directamente al artillero. Laia cambió su puntería hacia el portador de municiones, introduciendo el cinturón en el arma. La bala le dio en el torso, y en su convulsión mortal, tiró del cinturón de munición hacia un lado, atascando el mecanismo del arma. El artillero se giró inmediatamente para desatascar la pistola, exponiéndose completamente tras el escudo protector.
El segundo disparo de Laia lo alcanzó antes de que pudiera solucionar el problema o ponerse a cubierto. El cañón pesado enmudeció. Tiempo transcurrido. 6 minutos 29 segundos. 11 posiciones neutralizadas. Quedaba 1 minuto y 31 segundos de los 8 minutos que ella misma se había impuesto. Otro objetivo crítico. Entonces los SEAL podrían ejecutar su retirada bajo el fuego de cobertura de los helicópteros que se aproximaban y que ella ahora podía oír a lo lejos. Objetivo 9. Alcance 389 metros. La última posición enemiga significativa que pudo identificar. Otro elemento de liderazgo intenta reagrupar a los combatientes dispersos que quedan para un último asalto desesperado. 2 cazas con radios y mapas desplegados ante ellos. Claramente, se trataba de oficiales o suboficiales superiores intentando coordinar lo que quedaba de su emboscada. Esto tenía que ser absolutamente perfecto. Eliminándolos a ambos de forma decisiva, destrozando por completo la estructura de mando del enemigo, es probable que los combatientes restantes se retiren en lugar de continuar una lucha que claramente están perdiendo. Laia respiró hondo, forzando la entrada de oxígeno en los músculos que comenzaban a fatigarse. Logró localizar al primer objetivo, un oficial que gesticulaba enfáticamente mientras hablaba por su radio. Ella disparó, ¡mata! Cargó otra bala con la velocidad de un entrenamiento, cambió suavemente al segundo objetivo, que ya estaba reaccionando, ya se movía. Ella lo guió ligeramente, anticipándose a su movimiento para alejarse de su camarada caído. Despedido. El segundo agente cayó antes de haber dado 3 pasos hacia el refugio. Tiempo transcurrido. 7 minutos 51 segundos. 12 posiciones enemigas neutralizadas. Quedan 9 segundos. El valle se había transformado de una ensordecedora cacofonía de violencia en un espacio inquietantemente silencioso, interrumpido únicamente por tiroteos esporádicos y desorganizados. El devastador volumen de fuego coordinado que había estado arrasando sistemáticamente la selva se había derrumbado en el caos. Los combatientes disparaban al azar, sin coordinación, sin liderazgo, sin propósito. El equipo SEAL ya se movía con eficiencia profesional, aprovechando la repentina supresión para replegarse ordenadamente hacia su punto de extracción. Su entrenamiento los había preparado para esto. En el instante en que cesó la presión, se movieron. Overwatch, este es el equipo terrestre Alfa. La voz de la jefa de equipo llegó a través de su auricular, y por primera vez, pudo oír cómo la emoción real se abría paso entre la formalidad. No sé qué demonios acabas de hacer ahí arriba, pero somos móviles. Estamos evacuando a nuestros heridos. Acabas de salvar 8 vidas. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz era áspera. Un simple gracias no alcanza para expresar mi gratitud, pero gracias. Laia se permitió exactamente 5 segundos para sentir la satisfacción del éxito de la misión, el alivio que le produjo saber que esos hombres volverían a casa con sus familias. Entonces, el instinto de supervivencia profesional se impuso. Se puso en marcha de inmediato, desmoronando su posición con falta de práctica, preparándose para su propia extracción. El enemigo la estaría buscando activamente ahora y quedarse en un solo lugar sería un suicidio. Todos los francotiradores conocían la regla. El momento más peligroso es justo después de un enfrentamiento exitoso, cuando el enemigo sabe que estás ahí fuera y te está buscando específicamente. Cargó con su rifle y su equipo a través de la densa jungla hacia su punto de extracción de reserva, moviéndose con el paso cuidadoso y deliberado que mantenía con vida a los operadores en territorio hostil. Detrás de ella, el sonido de los rotores de los helicópteros se hizo más fuerte. La fuerza de reacción rápida llegaba para proporcionar fuego de cobertura durante la retirada del equipo SEAL. Su radio crepitó con una voz nueva, más grave y autoritaria. Overwatch, esto es QRF real. El equipo SEAL está a salvo y cargando. ¿Cuál es tu estado civil? Ágil y lúcida, Laia respondió con profesionalidad, controlando su respiración a pesar del esfuerzo físico. Procediendo al punto de extracción alternativo.
No se detectó persecución inmediata. Entendido. Desinfecta tu posición y dirígete a Lima Zulu. Tendremos un pájaro esperándonos. Extracción en 30 micras. Laya lo confirmó y continuó avanzando con paso firme a través de la selva. 30 minutos para recorrer 2 kilómetros de denso terreno tropical, llegar a la zona de aterrizaje designada y desaparecer antes de que alguien viniera a buscar al francotirador que acababa de convertir una masacre segura en una retirada contra todo pronóstico. Lo logró en 23 minutos. El helicóptero ya estaba en tierra. Rotores girando cuando ella emergió de la línea de árboles. El jefe de tripulación le hizo señas urgentemente para que subiera a bordo. Cuando subió a bordo y el pájaro despegó, finalmente se permitió asimilar por completo lo que acababa de suceder. 12 disparos de precisión, 8 minutos, 8 vidas salvadas. No está mal para un día de trabajo. La revisión posterior a la acción tuvo lugar 72 horas más tarde en una instalación clasificada que oficialmente no existía, con personas cuyos nombres fueron eliminados de toda la documentación oficial. Laya estaba sentada frente a un coronel de alto rango del Comando de Operaciones Especiales, un comandante de equipo SEAL al que reconoció de operaciones anteriores y el oficial al mando de su propia unidad. Las paredes estaban desnudas, salvo por un gran monitor que mostraba imágenes de drones, transcripciones de radio y análisis balísticos de su enfrentamiento. El coronel habló primero, con voz neutral y profesional. Capitán Cole, he revisado personalmente todo el material disponible de su intervención. También he revisado las grabaciones de las cámaras de los cascos del equipo SEAL, las interceptaciones de radio y los informes balísticos del lugar de los hechos. Antes de continuar, necesito que me explique detalladamente su proceso de toma de decisiones. Laya mantuvo la voz tranquila y profesional, el mismo tono que usaría para cualquier informe operativo. Señor, el equipo terrestre Alfa quedó inmovilizado con múltiples bajas, efectivamente rodeado y superado en número aproximadamente 10-1 según el recuento de destellos de boca de disparo e interceptaciones de radio. Se estimó que el apoyo aéreo llegaría en un plazo mínimo de 30 minutos. La doctrina estándar habría dictado que yo mantuviera mi puesto de observación y coordinara el apoyo entrante. Pero usted no siguió la doctrina estándar, afirmó el coronel tajantemente. No, señor. Realicé una evaluación táctica y determiné que, basándome en los patrones de movimiento del enemigo y el volumen de fuego, el equipo tenía menos de 10 minutos antes de ser superado en número. Tenía la capacidad, la posición y el equipo para influir directamente en la situación táctica. Consideré que tomar medidas ofrecía una mayor probabilidad de supervivencia del equipo que mantener la observación. Al enfrentarme a más de 50 combatientes enemigos con un rifle de cerrojo. Al eliminar sistemáticamente la estructura de mando y control del enemigo y sus sistemas de armas clave, señor, corrigió Laya respetuosamente. No necesitaba neutralizar a los 50 combatientes. Necesitaba eliminar las 12 posiciones que coordinaban su fuego, proporcionaban apoyo de armamento pesado y dirigían sus movimientos tácticos. Sin la coordinación y el armamento pesado, 50 combatientes se convierten en 50 individuos sin un plan unificado. El comandante SEAL se inclinó hacia adelante, su rostro curtido reflejando el cansancio del reciente combate. Capitán, mis hombres están vivos ahora mismo porque usted desobedeció sus órdenes explícitas y llevó a cabo lo que fue esencialmente una misión de acción directa en solitario en territorio enemigo. Quiero ser absolutamente claro en algo. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva de cada operador en ese valle, usted demostró un juicio táctico excepcional, una notable habilidad de combate y salvó vidas estadounidenses contra todo pronóstico. Hizo una pausa, mirando al coronel. Sin embargo, desde la perspectiva del mando, el coronel suspiró profundamente. Desde la perspectiva del mando, capitán Cole, usted creó un problema significativo. Actuó sin la debida autorización, se expuso a un riesgo extremo e innecesario,
Realizó operaciones muy por encima de su rol asignado en los parámetros de la misión y tomó decisiones estratégicas que debieron haber pasado por la cadena de mando. Si hubiera muerto o sido capturada en ese enfrentamiento, se habría creado un incidente internacional y se habrían puesto en peligro las operaciones en curso en la región. Sí, señor. Comprendo perfectamente las implicaciones, dijo Laya en voz baja. No creo que comprenda del todo la magnitud de lo que ha provocado. El coronel sacó una carpeta y la colocó deliberadamente sobre la mesa entre ellos. En esta carpeta tengo 2 documentos con su nombre. El primero es una recomendación para la Estrella de Plata por su destacada valentía en combate contra una fuerza enemiga. El segundo es una carta formal de amonestación por desobedecer órdenes directas y extralimitarse en sus funciones. Dejó que asimilara la información por un momento. Ambas recomendaciones están completamente justificadas en función de sus acciones. Ambas constarán en su expediente oficial. Laya asintió, aceptando las consecuencias. Era una valoración justa. Había salvado vidas, pero también había infringido las normas para hacerlo. En la comunidad de operaciones especiales, ese siempre era un cálculo complejo. Sin embargo, continuó el coronel, cambiando ligeramente de tono. Hay un tercer documento en esta carpeta. Una solicitud de reclutamiento de una unidad altamente clasificada que ha estado siguiendo su trayectoria profesional. Con considerable interés. La operación de hoy los convenció de que usted es justo lo que buscan. El oficial al mando del Laya tomó la palabra por primera vez. Capitán Cole, esta unidad se especializa en operaciones donde un solo operador, con la combinación adecuada de habilidades técnicas y criterio independiente, puede lograr efectos estratégicos en zonas restringidas. Ataques de precisión de largo alcance en lugares donde las fuerzas convencionales no pueden operar. Infiltración y combate en solitario en entornos donde no hay ni habrá refuerzos. El tipo de trabajo donde usted está solo, sin apoyo, y se espera que tome decisiones tácticas, a veces, estratégicas en tiempo real que salvarán vidas o crearán complicaciones internacionales. ¿De qué unidad estamos hablando, señor?, preguntó Laya con cautela. No lo sabrá hasta que acepte formalmente su oferta de reclutamiento. El coronel dijo, lo que puedo decirle es que lo han estado observando durante más de un año, revisando cada operación, cada disparo, cada decisión que ha tomado en el campo. Lo que sucedió hace 3 días no fue una anomalía a sus ojos. Fue la confirmación de que piensas y actúas exactamente como ellos necesitan que piense y actúe su gente. El comandante del OSEAL añadió, estas son las personas a las que se llama cuando el enfoque convencional no funciona. Cuando la situación es tan complicada, tan delicada políticamente o tan tácticamente imposible que enviar un equipo no es una opción. Necesitan operadores que puedan trabajar solos, pensar de forma independiente y llevar a cabo misiones que oficialmente nunca se realizan. Laya lo pensó detenidamente. Se unió al ejército para marcar una diferencia real, para formar parte de algo más grande que ella misma, para usar sus habilidades donde más importaban. Pero a lo largo de múltiples despliegues había aprendido que, a veces, marcar la mayor diferencia significaba operar fuera de la estructura de mando tradicional, en las sombras, en los márgenes, donde una persona con las habilidades adecuadas y el coraje para actuar podía cambiarlo todo. El coronel la observaba fijamente. Esta no es una decisión que debas tomar ahora mismo. Tómate un tiempo para pensar en cómo quieres que sea tu carrera, pero entiende que si aceptas, dejarás atrás las operaciones especiales convencionales. En la mayoría de los casos, tendrás que trabajar solo en situaciones donde no haya refuerzos y la extracción no esté garantizada. Las misiones serán más peligrosas, los riesgos serán mayores y el reconocimiento será inexistente porque nada de lo que hagas será reconocido oficialmente. ¿Cuándo tendría que decidir? Señor, tiene 72 horas. Después de eso, la oferta caduca y usted regresa a su unidad actual. Laya se puso de pie, en posición de firmes. Gracias, señor. Tendré mi respuesta en un plazo de 48 horas.
Cuando ella se giró para marcharse, el comandante del Oceal se puso de pie y le extendió la mano. Sea cual sea su decisión, capitán, sepa que mis hombres y yo le debemos la vida. Eso es algo que jamás olvidaremos. Laia le estrechó la mano con firmeza. Solo estoy haciendo mi trabajo, señor. No, dijo en voz baja. Estabas haciendo algo más que eso. Estabas haciendo lo que había que hacer independientemente de lo que dijeran las reglas. Eso es raro. No lo pierdas. Laia dedicó las siguientes 48 horas a repasar su carrera, sus motivaciones y lo que quería lograr con las habilidades que había desarrollado durante años. Pensó en los 8 hombres que volvieron a casa con sus familias porque ella se había negado a seguir el libro. Pensó en todas las demás situaciones en las que un operador capacitado en el lugar y momento adecuados podría marcar la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. Tomó su decisión en 36 horas. 18 meses después, la capitana Laia Cole, aunque ya no usaba ese rango en su puesto actual, se encontraba en una cresta diferente en un país diferente sin nombre, observando a través de su telescopio cómo un convoy de vehículos se desplazaba por un estrecho paso de montaña. El encargo de la misión había sido, como de costumbre, sencillo. Eliminar un objetivo de alto valor que viaja en el tercer vehículo, un individuo cuya existencia continua representaba una amenaza significativa para la estabilidad regional y los intereses estadounidenses. Sencillo, salvo que el convoy constaba de 12 vehículos con más de 60 miembros del personal de seguridad fuertemente armados y sistemas móviles de defensa aérea que hacían imposible cualquier tipo de inserción de helicópteros o ataque con drones. La estrategia convencional habría sido esperar una mejor oportunidad, una situación táctica más favorable. Pero los servicios de inteligencia indicaban que era una situación de ahora o nunca. Si se perdía esta oportunidad, el objetivo desaparecería en un lugar donde ni siquiera esta unidad podría alcanzarlo. Laia había pasado 3 días infiltrándose hasta esa posición, moviéndose sola a través de algunos de los terrenos más hostiles de la Tierra, llevando consigo su rifle y suficientes provisiones para sobrevivir. Llevaba 18 horas en posición, esperando a que apareciera el convoy, calculando los patrones de viento, las variaciones de temperatura y las docenas de otras variables que afectaban a un disparo a esa distancia. 847 metros, ángulo descendente pronunciado, vientos de montaña variables, objetivo en movimiento en un vehículo blindado, un disparo que la mayoría de los francotiradores considerarían imposible. Laia había forjado su reputación a base de tiros imposibles. Cargó el arma, hizo sus cálculos finales y adoptó la posición de tiro que había perfeccionado durante miles de horas de práctica. Los SEAL de aquella operación en la jungla le habían enviado un regalo antes de que la trasladaran a su nueva unidad. Un parche hecho a medida que ahora lucía en su equipo. Extraoficial y contrario a las normas, pero profundamente significativo. 12 objetivos, 8 minutos, un disparo, una baja, sin excusas. Se había ganado ese parche en un valle atestado de jungla cuando demostró que, a veces, la persona más peligrosa en un campo de batalla es la que tiene la paciencia, la habilidad y la absoluta determinación de disparar cuando todos los demás dicen que es imposible. El convoy se acercaba a su ventana de disparo óptima. El tercer vehículo se desplaza a aproximadamente 40 kilómetros por hora. El objetivo sería visible a través de la ventana durante aproximadamente 2 segundos mientras el vehículo tomaba una curva en la carretera. 2 segundos para cambiar la situación estratégica de toda una región. 2 segundos para justificar 3 días de infiltración y 18 horas de espera. Laia controló su respiración, encontró la pausa natural entre los latidos del corazón y se recordó a sí misma la lección fundamental que había aprendido ese día en la selva. El libro dice que un solo francotirador no puede cambiar el resultado de una batalla. Pero el libro no tiene en cuenta a los francotiradores que se niegan a aceptar lo imposible, que se niegan a dejar morir a gente buena siguiendo reglas que no se ajustan a la realidad sobre el terreno. El vehículo objetivo entró en la curva. A través de su telescopio, pudo ver claramente al pasajero, exactamente quién,
Según los servicios de inteligencia, estaría allí. Su dedo encontró el gatillo con la presión familiar que había aplicado miles de veces. En el valle que se extendía abajo, el objetivo estaba a segundos de completar la curva y desaparecer. Completamente ajeno a que su vida se estaba midiendo en el tiempo que tarda una bala de calibre .050 en recorrer 847 metros a través del aire de la montaña. Laia apretó el gatillo. El barret rugió, y el enorme retroceso fue absorbido por su hombro y el excelente sistema de amortiguación del arma. A través de su mira telescópica, siguió la trayectoria del proyectil durante el segundo que tardó en recorrer la distancia. Impacto. El vehículo dio un volantazo violento. El conductor reaccionó ante algo catastrófico que ocurría en el habitáculo. El convoy entró inmediatamente en modo defensivo. Vehículos acelerando y dispersándose. Personal de seguridad desplegado para detectar amenazas. Pero Laia ya se estaba moviendo, desmantelando su posición, iniciando la exfiltración de 3 días que la sacaría del país antes de que alguien siquiera se acercara a descubrir de dónde provenía el disparo. Misión cumplida. Objetivo eliminado. La situación estratégica ha cambiado. Un fusil, un operador, un disparo que nunca sería reconocido, nunca sería celebrado, nunca existiría oficialmente. Mientras avanzaba por las montañas, Laia pensaba en los 8 hombres de aquel valle selvático que habían regresado a casa con sus familias. Pensó en la amenaza que había representado el objetivo de ese convoy, ahora neutralizada para siempre. Pensó en todas las operaciones que había llevado a cabo desde que se unió a esta unidad. Misiones que impidieron ataques, salvaron vidas y cambiaron resultados de maneras que el público jamás conocería y que el gobierno nunca reconocería. Esa era la verdadera guerra, según había descubierto. No me refiero a las grandes batallas con miles de soldados, apoyo aéreo y titulares internacionales, sino a las pequeñas y precisas acciones en las sombras. Un operador experto en el lugar y momento precisos realizó las tomas que lo cambiaron todo. El libro decía que una sola persona no podía marcar la diferencia ante una situación imposible. Laia Cole había dedicado su carrera a demostrar que el libro estaba equivocado, un tiro imposible a la vez. Y aún no había terminado. Gracias por ver el video. Suscríbete para escuchar más historias impactantes de mujeres valientes en uniforme.